Hola camaradas, el video de hoy tratará sobre una recopilación de la historia política mexicana entre los años 1964 a 1994. Este será el capítulo 1 de la saga llamada Game of Thrones México. Antes de comenzar, quiero dar las gracias al suscriptor Daniel Alejandro por recomendarme hacer este tipo de videos. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. No vengo aquí a vender paraísos perdidos ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país, a los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que venía arrastrando como responsabilidad por los gobiernos. López Portillo admiraba el carácter mesurado de la Madrid y su talento para las finanzas. Así, a partir de 79 lo destinó a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Después de 2 años de cordura en el gasto público y en la contratación de deuda, el gobierno de López Portillo había comenzado una etapa de proyectos desmedidos y aumento de la deuda a niveles inconcebibles, a cuenta de los enormes ingresos que se esperaban por la explotación del petróleo. Pero la caída en el precio del barril acabó con aquellos sueños de administrar la riqueza. México declaró la moratoria en los pagos de la deuda externa y a ello siguió una debacle económica sin precedentes. Al concluir el sexenio de López Portillo, 1 de cada 2 mexicanos vivía en condiciones precarias. En 81, cuando la fiesta petrolera llegaba a su fin, López Portillo destapó a Miguel de la Madrid como candidato. En su campaña, de la Madrid prometió democracia, fin al nepotismo, destierro del culto a la personalidad y austeridad. En su primer año, de la Madrid comenzó a enderezar el rumbo de las finanzas. No fue tarea fácil, con una deuda que había llegado a los 102 mil millones de dólares y una inflación de más de 100% anual, pero logró sentar las bases de una transformación completa de la economía mexicana. México entró al GATT en 1986 y con ello se definió una política de apertura comercial con el mundo. En el combate a la corrupción se ordenó la detención del Negro Durazo y se expuso el fraude de decenas de funcionarios, aunque se perdonó al más corrupto y poderoso de ellos, el líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, La Quina.
En el plano político, en el sexenio de la Madrid, se vivió el ascenso electoral de la oposición, especialmente del PAN. En el estado de Chihuahua, en las elecciones de 83, el PAN resultó triunfador en varios municipios, incluso en la capital y en Ciudad Juárez. La actitud del presidente fue entonces la de un leal priista, regañando al gobernador del estado por haber permitido estos triunfos opositores. Luego, en 86, en las elecciones a la gubernatura de Chihuahua, el PRI actuó fraudulentamente para obtener el triunfo, aunque ellos dijeron que se trataba de un fraude patriótico. El resultado fue un vasto movimiento de resistencia civil. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 en la escala Richter azotó a la Ciudad de México. En medio de la tragedia, con cientos de edificios destruidos, decenas de miles de muertos y aún más damnificados, el gobierno de la Madrid enfrentó el problema con lentitud, muy lejos de la eficacia requerida. Pasando por encima de los militares y del gobierno, la propia población se organizó para brindar ayuda y rescatar a las víctimas. Al acercarse los tiempos del destape del candidato a la presidencia, un sector dentro del PRI empezó a hablar desde la izquierda de la apertura democrática que el presidente de la Madrid se había negado a sostener. Este sector estaba encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Ante el sistema petrificado en lo político, aunque abierto en lo económico, Cárdenas salió del PRI y contendió por una coalición de partidos en las elecciones presidenciales de 1988. De la Madrid, por su parte, designó candidato a su secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. El PAN postuló a un empresario de Sinaloa, Manuel Cloutier, quien murió 3 meses después de los comicios. En aquellas elecciones, México vio nacer una verdadera oposición política. Las 3 campañas tuvieron inmensa fuerza hasta el día de hoy. El sexenio de Miguel de la Madrid quedó marcado así como una época de oportunidades perdidas, especialmente en el terreno democrático. ¿Todo bien? Hasta esta hora todo ha habido tranquilidad, ha sido con tranquilidad. Aunque, a decir verdad, en algunos lugares hay incidentes. Cerca de una casilla, en el distrito 40 de la Ciudad de México, desembarca un grupo de votantes. Yo les digo, mire señor, yo traigo la gente. Efectivamente nosotros venimos en carros de basura porque en la Unión de Pepenadores no tenemos transporte. No tienen que venir en grupos y aquí vienen en grupos. Señor, si usted supiera lo que es la Unión de Pepenadores, tenemos una colonia que yo lo invito para que vea lo que es adentro. No tiene por qué traer gente acarreada. Son un grupo de pepenadores, efectivamente, pero sin embargo aquí están violando la ley electoral, que viene por grupos, ¿verdad? Que son 5 carros del Departamento del Distrito Federal que son pertenecientes de Iztapalapa, pero sin embargo han recorrido 4 casillas que no le corresponde. Distrito tercero de Guerrero, con cabecera en Coyuca de Catalán, en un basurero que se encontraba aproximadamente a 50 metros del local del Comité Distrital Electoral, fue encontrado un paquete con documentación perteneciente a la sección 023 del municipio San Miguel Totolapa. Asimismo se encontraron boletas quemadas en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de la misma población, lo cual fue puesto de conocimiento del presidente del Comité Distrital correspondiente, quien se negó a levantar constancia al respecto, argumentando a los denunciantes que utilizaran en todo caso los recursos establecidos por el Código Federal Electoral. Complicación que representó que en el Distrito Federal, con una afluencia importante de electores, tuviera que computarse en cada casilla 4 elecciones, con el añadido en esta ocasión de la elección de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, hizo que los datos y la información del Distrito Federal se tardara mucho más tiempo de lo previsto. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información, pero estamos ya en situación de poder afirmar que el retraso que tenemos será sustituido. Esta declaración de un aturdido secretario de Gobernación anunció una semana de graves irregularidades en la Comisión Federal Electoral. Condicionar la validez de la elección a la apertura de los paquetes es un argumento político que supondría poner en duda todo el proceso electoral previo, en el cual participaron los ciudadanos y los partidos. El electorado castigó al partido oficial y el PRI estuvo muy cerca de perder las elecciones.
Pero tras una oportuna y misteriosa caída del sistema informático durante el conteo, el PRI apareció como triunfador. Las sospechas de fraude permanecen. Resultados. Manuel J. Cloutier, 3.267.159 con el 17.07%. Carlos Salinas de Gortari, 9.641.329 con el 50.36%. Cuauhtémoc Cárdenas, 5.956.988 con el 31.12%. Unos días después del 6 de julio, se inicia la movilización contra el fraude electoral. Y si pretende imponer a un gobierno usurpador para los próximos 6 años. Invito a Carlos Salinas de Gortari a negociar. Hagámoslo públicamente, hagámoslo todos los candidatos presidenciales. Mi propuesta inicial es la siguiente: convengamos la forma de limpiar la elección. Aceptaré el resultado cualquiera que sea, que surja de comparar los números de las actas de escrutinio, de abrir los paquetes electorales que sean necesarios. 1 de septiembre. Honorable Congreso de la Unión Mexicana. Fue un proceso electoral de importancia histórica. Se dio Palacio Legislativo, madrugada del 9 de septiembre. El secretario da lectura al dictamen que declara el triunfo del candidato oficial. Un dictamen elaborado sin la oposición y sin consultar los paquetes electorales. Cuauhtémoc Cárdenas. Diciembre de 1988. ¿Qué tiempos aquellos, no? Compatriotas, buenas noches. Compatriotas, en 1992 tenemos juntos una gran tarea que realizar. Vale la pena, compatriotas. Es para el bien de nuestra gran nación. Conozco la sensatez de mis compatriotas. Por eso, tengo confianza en su determinación. Durante 6 años, los mexicanos tuvimos un compatriota menos sensato de lo que parecía, que para empezar, llegó al poder así. Casi nadie quería que gobernara quien no había ganado las elecciones. Nadie, excepto este señor. Y estos otros, que contaban con estas poderosas razones. ¡Qué bueno que nos unimos! No se preocupen, ya pronto van a ir a la escuela con sus tenis bien limpios. Nos unimos en solidaridad y nos dieron crédito. Y fue a la palabra. ¿Tampoco lo vas a pagar? No, espéreme, por favor. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir que ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, los americanos y canadienses ya no solo vendrán a divertirse, vendrán a invertir. Detrás de la publicidad se fue construyendo el México moderno del salinismo. El país de los 24 supermillonarios, en el que más de la mitad de la población fue gobernada por mandatarios interinos,
designados por el dedo del señor Salinas. El país en el que este casino multiplicaba las fortunas en unas cuantas semanas y volvía pobre a la mitad de la población. Aquí se legislaba para llevar a México al primer mundo. Los levantadedos del PRI votan a favor de lo que sea, siempre que se trate de una orden de los pinos. Y los del PAN también. Así, alzando la manita, juntos los diputados de uno y otro partidos, se aprobó el Tratado de Libre Comercio. Se decidió malbaratar cerca de 1000 empresas propiedad de la nación. Se consumó la reforma al artículo 27 y también se provocó una guerra en Chiapas y se condujo al país al desastre. Bueno, pero en cambio, ¿qué tal la solidaridad? El 1 de diciembre, Carlos Salinas de Gortari tomó posesión como presidente de México. La carta fuerte de su sexenio fue la económica. Consiguió una notable reducción de la deuda externa, que pasó del 63% del PIB en 82 a solo el 22% en 1994. También emprendió la privatización de la mayor parte de las más de 1000 empresas que poseía el gobierno, casi todas ellas altamente improductivas y que significaban una enorme carga económica para el país, con lo que liberó recursos que se destinaron a programas sociales y el pago de la deuda externa. Reformó la Constitución para que los ejidos pudieran convertirse en pequeñas propiedades. Esto representó la disminución del tradicional control que el Estado ejercía sobre los campesinos desde la década de 1930. Pero su mayor triunfo fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992, con lo que México abrió su economía a uno de los mayores mercados del mundo. En medio del optimismo y de la euforia provocados por las reformas, acompañados del reconocimiento internacional, se llegó a decir que México finalmente estaba a punto de ser un país del primer mundo. El programa Solidaridad se convirtió en eje de la política social de Salinas. En él se invirtieron miles de millones de dólares para crear infraestructura, dar créditos y llevar servicios a comunidades rurales y marginadas. Al cumplirse las 2/3 partes de su sexenio, la aceptación del presidente y su programa parecía total. En el ámbito político, algo inusitado ocurrió durante el gobierno de Salinas. Por primera vez, en Baja California, el cargo de gobernador lo ocupó un candidato opositor. Pero la tolerancia priista no llegó más lejos. En Guanajuato y en Michoacán, el PRI se encargó de consumar nuevos fraudes y manipular las elecciones. Al mismo tiempo, un nuevo partido de izquierda, el PRD, sufría, según sus propias cifras, el asesinato por motivos políticos de más de 600 militantes a lo largo de... Hola, don Memo. Ahora sí le vengo a pagar. ¿Cuánto le debo? Déjame ver. Son 20,500 pesos. ¿Y el año que entra van a ser 20 nuevos pesos con 50 centavos, ¿no? Ay, aprendiste. Oigan, ¿y el año que entra también le voy a pagar con billetes y monedas actuales o solamente con nuevos pesos? Con los dos. Te voy a explicar. Me podrías pagar, por ejemplo, con un billete de 20,000 pesos o con uno de 20 nuevos pesos, que son igualitos, y con una moneda actual de 500 pesos o con una de 50 centavos del nuevo peso. Uy, don Memo, usted sí que es bueno para las cuentas, ¿verdad? Ni tanto. Pues entonces apúnteme estos chicles a la cuenta. Lo mandé llamar para informarle que a partir del 1 de enero de 1993 y gracias a su buen desempeño le vamos a aumentar el sueldo a 2,000 nuevos pesos. ¿Qué? ¿2,000 pesos? Pero no me va a alcanzar. Nada más de renta pago 600,000 pesos. Sí, Luis, pero usted va a ganar 2,000 nuevos pesos. Y su renta será de 600 nuevos pesos. Acuérdese que el año que entra recorremos el punto decimal 3 lugares a la izquierda. Pesos actuales o con una moneda de un nuevo peso. Y con una moneda de 50 pesos actuales o con una moneda de 5 centavos del nuevo peso, ¿no?
Exactamente. Híjole, don Memo, así son rete fáciles las cuentas. Ah, ya te diste cuenta. Pues apúntale estos chicles a la cuenta de mi hermano, ¿eh? Nuevo peso. Más práctico y más sencillo. A partir de enero te voy a mandar tu cheque por, agárrate, 150 nuevos pesos. ¿150 pesos? Papá, no soy una niña. ¿Cómo que 150 pesos? Necesito ropa. No, 150 nuevos pesos. Acuérdate que a partir de enero de 1993, el punto se va a recorrer 3 lugares a la izquierda. Bueno, pero si tengo un cheque de 1992 en pesos actuales, ¿cómo lo cobro en 1993? Bueno, durante el 92 todos los cheques deben hacerse en pesos actuales. Y en el 93 podrás cambiarlo por pesos actuales o en su equivalente en monedas y billetes de nuevos pesos. Pero aguas. Todos los cheques que tengan fecha del 93 deberán estar en nuevos pesos porque si no, no los vas a poder cambiar. Estudia mucho, ¿eh? A los mexicanos. No habíamos acabado todavía de recuperarnos de la recesión económica de 1993, cuando una brusca devaluación del peso, que no habíamos conocido desde 1987, nos presentó una nueva realidad. Habían pasado ya 7 largos años desde la última devaluación. La escasa creación de empleo aumentó los problemas sociales que de por sí siempre han afectado a nuestro país. Lo que la economía no pudo manejar fue la suspensión de flujos de capitales del exterior. Pero los dramáticos acontecimientos políticos de este año, como la rebelión de Chiapas, los secuestros, los asesinatos y la incertidumbre política en general, convencieron a los inversionistas no solo de dejar de invertir en México, sino de sacar del país los capitales que ya tenían comprometidos aquí. ¿Reconoce algún acontecimiento histórico del año 1994? 95, 94-95. Fue cuando se vino la devaluación. Estuvo Salinas de Gortari, que ya habíamos casi terminado de pagar nuestra casa. Un poquito que nos quedaba. Intereses. Nos fueron acabando poco a poco. Hasta que perdimos todo. ¿Sabe alguna de las causas que originó la crisis? Pues la devaluación que hizo Salinas. Esa fue el terrible caos que nos llevó la fregada a muchos. Él provocó esa devaluación. Nunca ha habido otra igual semejante. ¿Esa crisis hoy en día ha sido superada? Para nosotros, para los que perdimos todo, queremos recuperarnos. Pero superada, por supuesto que no. ¿Cómo recuperas todo lo que perdiste? Los que nos quedamos sin nada, los que queríamos suicidarnos y matarnos y borrarnos este mapa. Entonces sí hubo un afecto emocionalmente en eso. Terrible. Acabó con la salud de mi esposo, con mi salud, con el dinero. Antes solamente se dedicaban al comercio de ropa y ahora se dedica al comercio de abarrotes y ropa. Imagínate el cambiazo del bien, ¿verdad? El contraste de estar bien al contraste a querernos levantar. Tuvo que querernos superar, a trabajar. A estas alturas, mi marido y yo todavía trabajando con muchachos de 15 para poder alcanzar a hacer nuestra meta, tener un día en casa. No la misma, por supuesto que ya no, pero siquiera un pedazo de casa donde vivir para trabajar. En Chiapas, ambas eran advertencias de que el país escondía rincones oscuros. Días más tarde, entre rumores de un intento de reelección, Salinas destapó a Luis Donaldo Colosio.
Respecto del suicidio lamentable de Luis Donaldo Colosio, hombre, pues él mismo me lo comunicó. Yo supe una semana antes de que muriera de este trágico deceso, porque Luis Donaldo se acercó a mí, me dijo: licenciado, mi campaña va muy mal, me voy a suicidar. Yo le dije: piénsalo bien, Luis Donaldo, eso solo empeoraría tu situación. Sin embargo, no me hizo caso. La noche del asesinato, el cuerpo sin vida de Colosio regresa a la Ciudad de México. Los mexicanos se preguntan, ¿quién había querido asesinarlo? Y si había sido un complot, ¿quién lo había dirigido? El Partido Revolucionario Institucional le rinde honores al candidato asesinado. Sin embargo, las sospechas recaen sobre el presidente Carlos Salinas, el mismo que había escogido a Colosio como sucesor. Salinas se estaba encaminando a ser el villano favorito de México. O sea, Salinas perdió el control de su gobierno en el último año de su gobierno. Y antes de la muerte de Luis Donaldo Colosio, estaba confirmándose como esta persona que le hizo daño al país. Y la gente, el Vox Populi, lo ubica como el autor intelectual. Tal vez todos debimos haber puesto más atención cuando José Ángel Gurría declaró en 1993 a empresarios japoneses que el grupo salinista gobernaría México hasta el año 2012. O sea, 24 años nada más. Después de esto, Salinas sustituyó a Colosio con Zedillo para candidato del PRI, para así en mayo de 1994 se llevara a cabo el primer debate presidencial en México. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su like y comentario. Yo soy Mistiliaro y hasta el próximo video.